Todos los miembros de nuestro equipo tienen que atravesar por cierto momento en que no pueden estar todo el tiempo adelante. Hay que hacer la transición hacia ponerse detrás, fuera de escenario, para que descanse y no abandonen, porque el trabajo del ministerio realmente es súper extenuante. Tremendo. Pastor, creo que estoy siendo muy edificado en esta charla. Qué bueno. Recordando estos principios tan importantes y bueno, Dios quiera, todos los que escuchen este podcast abracen este principio también de valorar el trabajo en equipo. Pero hasta los detalles, qué lindo es cuando, y creo que entonces la reflexión es, venimos de esa línea de liderazgo, creo que a la iglesia le hace falta una nueva temporada de líderes, de pastores, de ministros, de empresarios, de lo que sea, en la esfera en la que esté, de políticos, que muestren y cuenten el proceso y no solo la gloria. Así es. ¿No? La gloria de esos grandes líderes que vemos ya en pantalla chica o grande, pues nos inspiran a que sí se puede, pero los que muestran el proceso y de las heridas y todo lo demás, sí, no solo nos inspiran, sino que también ¿qué? Nos allanan o nos ayudan a labrar el camino y nos fortalecen en los momentos de crisis que nosotros vivimos. Sobre todo cuando vemos que no es un juicio divino, cuando vemos que no es causa de un pecado, cuando vemos que no es algo que nos está como una consecuencia por algo malo, sino que podemos ver que todos nosotros como ministros vamos a atravesar un proceso. En algún momento vamos a pasar por un valle de sombra de muerte, sí, en algún momento vamos a pasar por instantes de soledad, sí, por momentos de crisis, por momentos de ausencia financiera, de escasez financiera, un momento de deshonra. El mismo Señor, Pablo y todos los demás atravesaron esos momentos, pero entender que son procesos en los cuales Dios nos puede meter, pero que definitivamente no vamos a quedarnos allí, sino que vamos a salir de ese lugar. Entonces, cuando yo escucho que uno de estos grandes hombres de Dios cuenta una pequeña anécdota de su historia antes de ser el gran hombre de Dios que es, yo digo, ok, pero esto hace parte entonces del proceso. Tú me comentabas ahorita unos asuntos espirituales que yo reflexionaba y decía, claro, uno muchas veces desconoce estos procesos que Dios mismo permite para podernos formar, enseñar y levantarnos. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba predicando en algún lugar y yo usaba este ejemplo que me llegó del Señor en ese momento y era, a la iglesia le falta a la iglesia nos falta una dependencia de criminalística. ¿Cómo así? Sí. Nos falta un CTI. Exacto. Nos falta un CTI porque ¿qué hacen ellos? Estudian por qué pasó lo que pasó. Okay. Y esos son estudios. Como un centro de inteligencia. Claro. Yo he dicho que esos son los profetas. Ok. Esos profetas son ese centro de inteligencia del reino. El profético hace eso, ok. Pero se ha descuidado muchísimo. Claro. Si hablamos de la iglesia local es donde no tienen, han tenido una mala experiencia con lo profético y lo que hicieron fue cerrar el altar a lo profético porque, claro, el don, decía Satirio dos Santos, el apóstol Satirio, decía, el don es perfecto, pero cuando entra en la vasija, ya no es, o mejor, se contamina. Se contamina, ¿no? Claro. Entonces, la palabra profética es perfecta, pero pues estamos en una vasija de barro. Totalmente. Entonces, pero cerrar el altar a lo profético que puede traer ese discernimiento es peligrosísimo para hoy. Absolutamente. Pues yo le decía a la iglesia, necesitamos la fiscalía, necesitamos el CTI, que vea y diga en la investigación qué le pasó a ese hermano que fracasó en su vida espiritual. Y nos traigan los documentos para aprender. Porque a veces uno ve que, no, esa pareja fracasó. Y la hermana esa que tocaba el piano tan lindo, cayó. Y el hermanito de Lugier, que el gordito que estaba en la puerta, se descarrió. Oiga, pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Exacto, nunca sabemos su lucha. Y el desconocer qué lo llevó a eso, pues puede que alguien repita. ¿no? Totalmente. Entonces se cumple el texto que dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. De conocimiento. Entonces me acordé de esa anécdota porque yo creo que sí nos hace falta un centro investigativo espiritual donde uno pueda tener acceso a documentación de testimonio. Diga, mire, estos matrimonios fracasaron por esto. Descuidaron esto y soltaron aquello. Ese pastor fracasó por eso. Y muchos de esos casos vamos a encontrar soledad. No habló, digamos, para volver al tema, hablando del tema central que nos tiene aquí, llevando el arca
en el hombro Y solo. es que yo creo que si nosotros volvemos a ese centro de investigación, podemos darnos cuenta por qué, lo que tú decías, por qué tanto ministro ya hoy en día no lo es. Se cansó, Sí. o se aburrió, o dijo, yo me estoy sacrificando por un pueblo que solamente pide, exige, pero llega un momento en que el ministro se va a cansar, porque está llevando una carga solo. Naturalmente. Como cuando decíamos, salieron 3 sacerdotes, dejaron a un solo con el arca al hombro, y ¿qué pasa de ahí en adelante? Entonces empiezan a... Pero el pastor va lento, pero el pastor ya no tiene la misma fuerza que antes, pero es que lo dejaron solo con el arca. Tremendo. Entonces, ¿por qué lo dejaron solo con el arca? Posiblemente no tienen una investigación clara de las razones por las cuales alguien lo abandonó. Yo no pudiese juzgar, por ejemplo, a Jesús cuando los apóstoles lo abandonaron. Se asustaron. El imperio más grande que ha existido vino en contra de él, se lo llevan preso. No, miedo. Obviamente los apóstoles salen corriendo. Cuando el apóstol Pablo también está preso, dice la Escritura que Demas me abandonó, amando más este mundo. La gente que nos rodea en algún momento se siente identificado contigo, pero en otro momento dice, tengo una necesidad de finanzas, tengo una necesidad de reposo. Y ellos de pronto tienen esa conciencia, pero nosotros los ministros decimos, yo no puedo soltar, porque soy el que está liderando una congregación, o soy el que está al frente poniendo del pecho algo. Por ejemplo, todo el mundo puede abandonar una empresa, pero no el dueño. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué deporte me encanta para este tipo de ejemplo? El ciclismo. Ok. No practico el ciclismo. Soy amante del fútbol y juego. Pero en el ciclismo... ¿Tronquito o bueno? Te voy a invitar para que... Eso se demuestra. para que lo vivas. No, me encanta el fútbol, pero en el ciclismo yo aprendo algo del tema de gregarios. Ok. Y el tema de ¿cómo se llama el jefe? ¿No? Tiene un nombre. Gregarios y, bueno, el patrón. Tiene un nombre así, no recuerdo cómo es el nombre. Entonces uno veía, por ejemplo, a Nairoman en sus carreras, ¿no? Del Giro. Y uno ve el trabajo del gregario tan importante. Pero no se siente fuera de. Ahora que tú decías, alguien que no está liderando, se le hace fácil abandonar el barco. Sí. Como es el capitán, no me necesitan. ¿Qué le hace pensar a un coequipero que no lo necesitamos? Claro. ¿Qué le hace pensar a un gregario que si él se sale de la carrera o no cumple con su labor estratégica dentro del equipo de ciclismo, que es cortar aire? Uno veía a esos manes, uno al frente cortando el aire y el capo va detrás recibiendo ese, ¿no? Claro. Que los otros les cortan el aire para que no se canse tanto. Luego el otro, al capo se le acaba el agua y el gregario dice, no, tú eres el que tienes que sobrevivir, toma mi agua, mientras Claro. viene la ayuda. Un trabajo en equipo o espectacular. se le dañó la cicla al capo y el gregario dice, Toma mi ciclo. yo me bajo, toma tu cicla y sigue, porque es que es un equipo. Y aquí no es que yo soy menos, no es que tal. Claro. Entonces, como nos falta también culturizarnos digamos, en el manejo de equipo, de que no me puedo bajar. Es que si yo me bajo, perdemos todos. Así es. No es el pastor, no es Juan Carlos allá que está solo. Como tú dijiste, no, ahorita estoy necesitando trabajo y estoy desanimado, no vuelvo el domingo, me salgo del liderazgo, entrego mi célula y se me hace fácil soltar, porque siento que la iglesia no me necesita. No, creo que este es un tiempo para que recordemos, afiancemos el valor del cuerpo y que somos un equipo y que claro que sí se puede cansar. Y claro que sí puedes pasar por un momento, podemos pasar por cualquier situación, financiera, familiar, desánimo, lo que sea. Pero somos importantes en el cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Buscar ayuda, correr donde mi pastor, buscar un amigo, buscar un consejo, soltar esas cargas, desanimarme, ir a la fuente. Pero nunca abandonar el cuerpo es la solución, sino entender que yo necesito estar ahí, al menos herido. ¿Te acuerdas de Falcao en el Mundial? Uy, sí. Que Tremendo. la noticia era... Lesionado. No podía, pero ¿lo llevamos o no lo llevamos? Sí, Llevémoslo porque es el líder y todos los jugadores decían, queremos a Falcao en el banquillo, aunque el tipo no pueda jugar. Él se la guerrió en la eliminatoria. Solo con verlo nos motiva. Un herido Claro. en el banquillo.
Creo que es un buen título para un mensaje, ¿no? Un lesionado en el banquillo. Total, pero que inspira y moviliza muchísimo. Pero hace parte del cuerpo. Totalmente. Y pensando en lo que tú estás comentando, yo pienso que está el valor del descanso. Para todos nosotros, antes que abandonar, yo considero que debemos descansar y tener el valor del reposo. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque yo sé que hay desgaste en medio del ministerio. Si tú llevas, en mi caso particular, me convertí en el año 2000, imagínate, ya estamos en el 2023, no hagan cuentas con mi edad, por favor. Pero yo he tenido momentos en que digo, no, ya, o sea, no puedo más, me cansé. Ok, si estás cansado, lo que Jesús dice es, descansa. Ven a mí y descansa, pero no abandonar o abortar nuestro propósito. Yo pienso que cada ministro que nos está escuchando y que se puede identificar con nosotros es eso, el valor del descanso. Y aún, como tú decías, si hay un gregario que no puede estar adelante, pero si está el viento, en algún momento se va a cansar. También. Tiene que ponerse en algún momento también detrás. Que otro encabece para que él pueda descansar. Total. Todos los miembros de nuestro equipo tienen que atravesar por cierto momento en que no pueden estar todo el tiempo adelante. Hay que hacer la transición hacia ponerse detrás, fuera de escenario, para que descanse y no abandonen, porque el trabajo del ministerio realmente es súper extenuante. Tremendo. Pastor, creo que estoy siendo muy edificado en esta charla. Qué bueno. Recordando estos principios tan importantes y bueno, Dios quiera, todos los que escuchen este podcast abracen este principio también de valorar el trabajo en equipo. Así es. Y sobre todas las cosas, el valor, hay un propósito mayor. O sea, por encima de ti, por encima de mí, por encima del reconocimiento o el éxito que podamos tener, hay un reino y hay un rey que nosotros tenemos que predicar y anunciar. Y cuando eso lo tenemos claro, independientemente de lo que nos ocurra, vamos a continuar haciendo que el reino avance. O sea, que quiero hablar con los equipos de trabajo. Si tú haces parte de un equipo de trabajo, tú no estás para que tu pastor brille. Está bien, hay un momento en que el pastor va a brillar, pero hay un momento en que tú también vas a brillar. Independientemente de quién brille, el que realmente, constante y totalmente tiene que brillar, se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestro servicio y eso jamás traerá desgaste. Poner esa orden de prioridades, ¿no? Tener esas prioridades en orden nos mantiene. Yo le compartí a mi equipo del escenario de gobierno en el que ahora participamos. Le dije al equipo que días, ¿cómo mantenemos nuestro entusiasmo en el nivel correcto? ¿Cómo mantener el entusiasmo dentro de un proyecto y la visión en el máximo nivel? Y Dios me hablaba del corazón y me decía, creo que una de las formas de mantener el entusiasmo en el nivel correcto es manteniendo las motivaciones correctas. Así es. Entonces, ¿qué te motiva para estar aquí? ¿Qué te motivó al inicio cuando llegaste al ministerio? ¿Qué te motivó al inicio cuando subiste al altar con esa persona? ¿Qué te motivó el día que soñaste con ese hijo o esa hija? ¿Qué te motivó el día que arrancaste esa empresa que hoy estás que la botas para la luna? ¿No? Sí. ¿Qué te motivó a formar un equipo empresarial? Tomar, por ejemplo, el liderazgo de una célula o de un grupo. ¿Qué te motivó? Motivaciones sanas, entusiasmo al máximo nivel. Total, así es. El entusiasmo lo cuidamos, la motivación con la motivación sana y en orden. Cuando nuestras motivaciones son externas y no son internas, el entusiasmo sufre. Sí. Porque estamos dependiendo de lo que viene. Pero yo no espero recompensa de hombres. Yo no espero, aunque es bonito un abrazo. Yo no espero el pago de hombres, aunque es bonito la recompensa. Sí. Mi fuente de motivación es lo que el que me llamó me va a recompensar. El que me llamó me va a sostener. Y cuando mi enfoque, mi visión está mi motivación está en quién es la fuente de lo que yo asumí como reto en el ministerio, creo que es lo que puede realmente mantener nuestro entusiasmo, nuestra fe al máximo nivel, a recuperarnos, a entrar a esa zona de pits, como tú decías, cuando estamos cansados, a descansar y a reconocer que necesitamos limpiar, renovar nuestras vestiduras, plumas, nuestro pico, nuestras garras, como el águila, ¿no? Irnos a la montaña volver a volar y renovarnos. Así es. Y una de las cosas que estaba pensando mientras hablabas de eso,
El apóstol Pablo también nos enseña un principio que para mí es espectacular. La Biblia establece que el apóstol Pablo, cuando hablaba con todo su equipo de trabajo, la gente que le estaba empoderando, Timoteo, Tito, Demas, Juan Marcos, Apolos, toda la gente que participaba con él, hay algo en particular, y él decía, aunque amando más, he amado menos. Wow. El problema no está en que tú empieces a amar menos. Bueno, ese es el problema, que tú empieces a amar menos, no en que la gente te ame menos, pero cuando tu amor empieza a disminuir y no lo eres capaz de incrementar, allí hay un grave problema. Por eso, toda motivación tiene que partir de metas que tú puedas lograr. Si yo me pongo metas demasiado altas y no estoy calculando, porque veo una meta, nosotros ministros, no, vamos a apuntar a 10,000 almas. Vamos a tener una iglesia de 10,000 personas en 3 años. Vamos a tener un crecimiento de 3,000 personas por año. Y tú no te das cuenta que se cumplieron los 3 años y seguiste con las mismas 500 personas, las mismas personas. Eso genera desmotivación porque tú dices, no estoy logrando nada. Pero si tú empiezas a darte cuenta que te ganaste 1 hoy, mañana te ganaste 2, pasado te ganaste 5, esos pequeños éxitos hacen que tu motivación se eleve y tú digas, está pasando algo. Importante. Porque la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando tú y yo empezamos a ver qué cosas están ocurriendo y empezamos desde lo más pequeño, obviamente sin perder de vista la meta grande, nos damos cuenta que esas pequeñas cosas nos van a impulsar para alcanzar las grandes cosas. Perfecto. Pero muchas veces nosotros dejamos de ver aquellas pequeñas cosas que sí se están logrando. Por eso si alguien quiere perder 10 kilos, se va a frustrar. 10 kilos de peso, porque se siente gordo. Pasan 2 meses y dicen, no funciona. Pero si tú empiezas a bajar de 100 gramos, de 500 gramos a la semana o al mes, te vas a dar cuenta que funcionó. Funcionó la dieta, funcionó el ejercicio, funcionó la actividad que estoy realizando, el ayuno intermitente, lo que sea, como lo hayas establecido. Con la dieta keto. Pero si solamente pones una meta, voy a bajar 10 kilos en 2 meses y no lo logras, obviamente vamos a comer como un burro porque no estamos bajando de peso. No hay capaz. Exacto, entonces las pequeñas metas cuando se identifican que se están logrando, nos impulsan a poder conquistar la gran meta que aunque no se esté logrando, sí estamos avanzando, no estamos paralizados ni detenidos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nada, eso es un principio poderoso, lo que estamos escuchando aquí en este podcast. ¿Cómo escuchamos estos podcasts, Paz? ¿Cómo va a ser cómo podemos viralizar este podcast? Claro que sí. Vamos a estar en 3 plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Facebook y estamos por YouTube. En esas 3 plataformas pueden tener acceso a todo este contenido que estamos generando. O sea que hay opción de compartir. Totalmente. Y yo me siento súper feliz de estar aquí, pero quiero motivar a todos los amigos o amigas que nos ven a que haga llegar esto a alguien de verdad, porque yo creo que si yo estuviera pasando por un momento así, esta charla me caería totalmente re bien. Amados, y recuerden, no se sientan solos. Si tienen mucha carga, pues hay un Señor que nos llamó y nos rodea de personas idóneas para poder llevar el ministerio. Ninguno de nosotros que ha sido llamado fue llamado individual. El llamado está acompañado de múltiples personas que te van a ayudar. Es nuestra labor identificarlos y poderles decir, ayúdame, lleva esta milla, esta carga. Lleva ahora tú el arca, mete el hombro, pon la mano en el arado, no mires hacia atrás, pero pon la mano en el arado y ayúdame con este ministerio. Abre tu corazón a reconocer que eres parte importante del cuerpo, no abandones, pero también abre tu corazón a recibir apoyo y ayuda de alguien que lo puede hacer, porque somos también vulnerables, también podemos flaquear, también podemos caer. Mejores son 2 que 1, el texto que mencionamos al principio, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Pero luego dice el escritor, y ay de aquel que cayere y que no tuviere quien lo levantara. Así es. ¿Okay? Así que creo que el principio hoy que yo rescato de este podcast, de esta charla, es qué importante aprender a amar, a dar y a recibir y también a ser amado, ¿no? Así es.
Dios les bendiga, gracias por haberse conectado con nosotros y este podcast en el Diario de un Ministro. Bendiciones.